cómics. Estos pueden ser muy violentos, ya saben, villanos matando persona a diestra y siniestra, héroes sufriendo pérdidas a más no poder, pero uno de los elementos más llamativos son los genocidios, esos momentos en los que los héroes fallan a la trillonésima potencia y cientos, quizás miles de personas mueren. Y ahora, para seguir el mes del terror, vamos a ver algunos de los genocidios más impactantes del universo DC, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo. Esperes al final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. Al menos me despediré así, siendo Batman. Empecemos la lista hablando de las Amazonas. Esta es una no muy recordada, pero verán, por allá del inicio de la época de George Pérez, Darkseid logró capturar a Diana y la tuvo como una prisionera. De hecho, esto parecía retomar un viejo argumento de los superamigos que daba a entender que Darkseid estaba enamorado de la Mujer Maravilla y quería someterla para convertirla en una fiel esposa. El caso del asunto es que mientras Maravilla estaba prisionera, las fuerzas de Apocalipsis estaban diezmando a las Amazonas reales. Claro, estas sí podían defenderse y presentaron dura batalla contra las fuerzas de Darkseid, pero al final más de la mitad de la población de las Amazonas murió, y cuando la Mujer Maravilla emergió y logró dar la batalla, descubrió que le había fallado terriblemente a sus hermanas. Y vaya, esto es un genocidio total donde casi acaban con una raza que se exilió para no tener que vivir las guerras hace milenios. Y excelente para abrir el top y quinto puesto de la lista. Al menos me despediré así, siendo Batman. Y este es uno relativamente nuevo, allá por la época de los Nuevos 52, en la última parte, ya después de que Brian Azzarello terminara su largo recorrido a cargo de la Mujer Maravilla. Bueno, las cosas se pusieron bastante mal entre las Amazonas, se dividieron en bandos y prácticamente una guerra civil se acercaba. No entraremos mucho en detalles, pero aquí se descubrió qué era lo que pasaba con los hijos de las Amazonas. Estos por ley tenían que ser asesinados. Sin embargo, Hefesto sentía mucha empatía por ellos, ya que el desprecio de las Amazonas por sus propios hijos les recordaba el desprecio que él sufría de su propia madre Hera, así que los tenía como sus hijos, cuando menos sus ayudantes en su forja. El caso del asunto es que Diana trató de reconciliar a las Amazonas con los amazonos, con sus hermanos, y esto salió tremendamente mal, ya que un grupo de amazonas rebeldes que estaban siguiendo a la versión de turno de Donna Troy decidieron cometer un genocidio. Sin ninguna piedad tomaron las armas y asesinaron cruel y brutalmente a sus hermanos, hombres que no eran guerreros, que no podían defenderse y que habían ido ahí casi en contra de su voluntad, confiando en sus propias madres y hermanas solo para que éstas los apuñalaran por la espalda y acabaran con ellos. El sueño de una feminista actual básicamente, y este acto de traición y de tanta oscuridad sin duda se merece el cuarto puesto de la lista, y lo pongo por encima del de las Amazonas porque bueno, ellas cuando menos tenían la chance de defenderse, ellos no, y cuarto puesto de la lista. Al menos me despediré así, siendo Batman. Y vayamos con una que he mencionado en varios momentos, la de Ciudad Costera. En resumen, tras la muerte de Superman aparecieron 4 impostores, los Supermanes del reino, lo digo así para los nostálgicos. Uno de ellos era realmente un supervillano
Henry Henshaw, quien había tomado el nombre del Superman Cyborg. Este ente maligno se alió con poderosos villanos y atacó la Tierra cometiendo un terrible genocidio, destruyendo una ciudad entera, la de Linterna Verde, cuando menos el Linterna Verde de Hal Jordan, Cold City. Esto es terrible a muchos niveles. Primero que nada, el universo DC venía de una tremenda inestabilidad. La Liga de la Justicia en sus versiones más conocidas estaba desintegrada desde hace mucho tiempo. Superman había muerto en combate hace no mucho, lo que ya era una tremenda carga y desestabilizaba horriblemente a todo el universo de DC. Y posterior a esto, toda una ciudad, cientos de miles de personas que confiaban en los héroes y que los tenían para protegerlos, vieron sus vidas sesgadas, acabadas completamente para siempre. Todo se les quitó en un movimiento, sin que los héroes pudieran hacer nada, sumando derrotas en una época muy oscura, y sin mencionar que esto fue el inicio de la Hora Cero, una época muy trágica para DC, y que este genocidio inició, y por eso le doy el tercer puesto de la lista. Al menos me despediré así, siendo Batman. Y ahora vayamos con Nueva Krypton. Miren, a Krypton le ha ido bastante mal. Básicamente es un planeta entero que solo existe para ser destruido. Sin embargo, su destrucción en la mayoría de ocasiones responde a eventos naturales, cambio climático, una supernova. Ustedes elijan. Sin embargo, en un momento Krypton se había restablecido. Esto fue por allá de los años 90, una época bastante rara para el universo de DC, pero vamos a decir que simplemente algunos kandorianos al fin habían salido de la botella y estaban refundando Krypton. ¿Y qué sucedió? Bueno, Lex Luthor. Este es uno de los actos más genocidas, crueles y brutales que ha cometido el pelón de Bracer, y no sé por qué pasa tan desapercibido, porque sin duda es de las cosas más malignas que ha hecho. En pocas palabras, Lex Luthor usó el sol amarillo atacando a estos nuevos kryptonianos, matándolos no al instante, lo cual hubiera sido piadoso. No. Lex los debilitó. Básicamente fue viendo cómo estos se consumían de a poco hasta caer muertos. Así, una raza que ya ha sufrido mucho, pero muchísimo, volvía a pasar por un segundo genocidio, en el cual, por cierto, murió la mamá de Supergirl. Triste, ¿no? Tener que perder a tu mamá 2 veces. Y qué hijo de puta que era el Lex Luthor. Y bueno, segundo puesto de la lista. Al menos me despediré así, siendo Batman. Y ahora vamos con uno de técnicamente un Elseworld, el mundo de Flashpoint. Este es bien conocido. Aquí Flash crea una onda de choque que cambia la historia en todas direcciones, hacia atrás y hacia adelante, volviendo el mundo un lugar bastante oscuro y corrupto. Y aquí las Amazonas y los Atlantes se fueron a la guerra, y eso ya es bastante malo, pero lo peor es que los mayores afectados por la guerra entre Atlantes y Amazonas no fueron ellos. La guerra no se quedó ahí, sino que fue el mundo humano, los simples terrícolas que a duras penas podían competir, los que más sufrieron, ya que Aquaman en su ira no midió consecuencias, no midió nada y simplemente hundió y destruyó Europa. Y miren, yo sé que la guerra es despiadada, que debes hacer lo mejor para ganar, y que la conferencia de Ginebra son unas sugerencias bastante bonitas, pero
creo que hay una clara diferencia entre, bueno, tener que usar técnicas crueles, incluso el hambre quizás, para poder ganar una guerra, y la otra es inundar toda la puta Europa, que por cierto fue lo que hizo Aquaman. Provocó un terremoto y se llevó al diablo la mitad de aquel continente. Francia y muchas partes quedaron completamente sumergidas. La cantidad de muertos aquí creo que supera fácilmente la de las otras 4 juntas. Eso estoy completamente seguro. Y eran gente que aquí ni siquiera tenía algo que ver con todo el tema. Y eso fue solo el inicio de Flashpoint. Y hablando de catástrofes dentro de la Tierra, porque si ese era el parámetro para el top, debí mencionarlo antes, sin lugar a dudas le doy el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés, Alaina, Gabriel, Oscar Lemos, Gonzalo Paredes, Samuel, al Dr. Richep, a Scarlett Van Fenrel, a Baracón 80, a Luis Guillermo López, a Alex Zúñiga, a Claudio Benjamín, a Daros y a Rómulo Pinzón por ser miembros del canal de nivel Teen Titan, Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme qué opinan acerca de todos estos temas, y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan Flashpoint, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Ahora sí, nos vemos en la próxima.